Muy bien, pues buenas noches otra vez y bienvenidos a todos. Ya los saludé un poquito antes, pero pues ahora con el honor aquí de tener al padre Federico platicándonos con este tema súper relevante, que es la oración y la contemplación en la cuarentena y cómo la oración y la contemplación nos llevan también a la coherencia. Y pues Federico, primero que nada, muchas gracias. Es un honor que estés aquí con nosotros. Y Gracias por la invitación. no, hombre, bueno, pues te dejo ahí el plenario. Voy a quitar mi presentación para que empieces a compartir tu pantalla y somos todos tuyos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. A ver. Bienvenido, Guillermo, mientras también, que entre por ahí. No tiene sonido. Ahí está. Bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos y agradecerles pues su presencia, su tiempo y espero que lo que pueda compartirles en este ratito y sobre todo también lo que puedan ustedes pues compartir al final pues nos enriquezca a todos. Invitarles, digo, aunque Felipe les va a hacer llegar la presentación, bueno, es bueno que tengan por allá algo para escribir. Yo he estado últimamente profundizando sobre la que se llama escritura terapéutica y escribir nos ayuda a objetivar muchas cosas, ¿verdad? A veces tenemos en la cabeza muchas ideas, muchos pensamientos, muchos sentimientos, pero cuando nos tomamos el tiempo para empezarlos a escribir, pues hasta nosotros mismos nos damos cuenta de que pues a veces son muchas cosas que nos distraen, que nos perturban, que nos inquietan, ¿verdad? Cuando en realidad pues no debería de ser así. Y queremos comenzar, pues Felipe y yo, un poquito con estas preguntas. Igual pueden irlas contestando por escrito, irlas pensando. No es necesario contestarlas todas, por supuesto, es un poquito como para entrar en materia. Estaba preparado espiritualmente, emocionalmente para afrontar algo así, es decir, por supuesto estamos hablando de esta situación de la pandemia, del confinamiento. Si pudiéramos ir atrás, es decir, antes de que nos atacara esto, comenzara esto, y yo hubiera podido prepararme, ¿qué hubiera hecho? Pero sobre todo en la línea espiritual, emocional, digo, porque pues mucha gente se preparó con las compras de pánico o previendo algunos pagos, pero sobre todo aquí nos estaremos centrando en la parte espiritual. Yo siento que en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, he podido hacer algo de provecho para mí, para los demás. Y finalmente, ¿qué dificultades espirituales siento que he afrontado en estos días? Pues aquí les damos unos minutitos, unos momentitos para leer estas preguntas, para cada quien, pues, delante de sí, de Dios, pues tratar de responder. Y también, pues, estas preguntas podemos durante la semana, durante los próximos días, pues, seguirles dando vueltas. Claro, y si alguien quisiera a lo mejor contestar alguna de ellas, pues estaría, la verdad es que genial, si nos quieren compartir cómo están sintiendo, si cómo se sienten de preparación espiritual para esta época, si les hace falta o están muy bien preparados, porque a lo mejor pues estás bien preparado, ¿no? Y eso estaría padre escuchar también, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor hace falta. Por ahí se aparece unos fantasmitas ahí con Giuseppe. A lo mejor ahí hay uno que...
¿Vas a comentar algo, Licinia? Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Soy Cesira, la mamá de Felipe. Mucho gusto. Pero mucho gusto. En la primera pregunta, yo creo que yo no estaba preparada para esto, de ninguna manera. Espiritualmente, creo que me hacía falta ir más a la iglesia, rezar más, asistir más misas. Entonces creo que no estaba totalmente preparada para eso. Ahorita, con el decorrer de la cuarentena, he buscado asistir a la misa ahora que tengo esa oportunidad de verla en la casa, asistirla en la casa. Entonces me propuse a asistir a la misa todos los días. Entonces estoy cumpliendo con esta parte. A otra parte, de que no me he confesado hace mucho tiempo, fui dejando para otro día, ahora no sé qué hacer. O sea, tengo ese sentimiento de que no he podido confesarme. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues efectivamente, mucha gente aprovechando pues el confinamiento está asistiendo de alguna manera, aunque sea virtualmente, a más misas. Yo conozco gente que escucha una misa por la mañana, otra al mediodía, otra por la tarde, la del Papa, la del Padre Fulanito, la de la Basílica, algunos por internet, otros por la televisión, ¿no? Y sí, esta ansia, esta necesidad de la confesión, de la misa, también es algo que inclusive en las redes sociales se está insistiendo mucho. Claro, ahorita, al menos en México, estamos todavía en esta etapa de prevención, ¿verdad? De evitar las aglomeraciones, pero tenemos la esperanza de que ya en fechas próximas, como ya está comenzando a darse en España, en Italia, aunque con número reducido de fieles, pues ya se está comenzando a celebrar nuevamente la misa con asistencia de público. Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos aquí una frase de un versículo del capítulo 2 del libro del Eclesiástico, que la cita completa es del versículo 1 al 18. Realmente yo les recomiendo esta lectura bíblica porque es muy bonita y realmente muy apropiada al tiempo que estamos viviendo. Eclesiástico 2, versículos del 1 al 18. Y la idea principal es esta que hemos colocado en la presentación. ¿Quieres servir al Señor? Prepárate para la prueba. Es decir, la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Y la vida humana en sí, ¿verdad? Experimentamos frustraciones, experimentamos la enfermedad, el dolor, la tristeza, por distintos medios, ¿verdad? Es decir, a veces puede ser la pérdida de un ser querido, la enfermedad, un fracaso económico, en fin, y durante este tiempo de confinamiento, mucha gente pues ha externado esto, ¿no? Que sienten algunos, inclusive, como decimos popularmente, que les llueve sobre mojado. Dicen, padre, de por sí está la vida difícil y además se me murió tal persona o se me enfermó tal amigo o mi empresa está tronando, ¿verdad? Y claro, en estos momentos es cuando más se pone a prueba la virtud de la esperanza. Me parece que en este texto se menciona un ejemplo que a mí me gusta siempre repetir, ¿verdad? El oro en el crisol sale a relucir, ¿verdad? Ustedes saben que el crisol es
instrumento que aguanta altísimas temperaturas y que permite que el oro pues se purifique y toda la basura, todos los minerales, ¿verdad?, que no son oro, pues se desechan, ¿no? Entonces, podemos nosotros sentirnos ahorita así como que estamos en un crisol hirviendo a altísimas temperaturas, pero que esto no nos desanime, pensar que, como dice el dicho, después de la tormenta vendrá la calma. Entrando ya un poquito en materia. Perdón, padre, quería hacer un comentario nada más. Hay un taller que yo doy que desde hace ya más de 3 años y siempre hablamos de cuáles son las emociones que estamos sintiendo, ¿no? Y ahora que lo estoy dando en esta época de cuarentena, una de las emociones que ha salido, que nunca había salido, o de los sentimientos, es justamente la esperanza, ¿no? Entonces la gente se siente esperanzada o busca sentirse esperanzada ante esta situación y creo que es muy propia del momento y a lo mejor es algo que nos hacía falta como ir experimentando también, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy bien, gracias. Bien, no, mucho gusto. Y bueno, aquí entrando en el tema de la contemplación, bueno, por supuesto tenemos que acudir a los santos, ¿no? Especialmente aquellos que les llamamos precisamente maestros espirituales, místicos, como San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos otros, San Francisco de Asís. Decía San Agustín que la contemplación es recrearse en la verdad, oír la verdad, anhelar la verdad, suspirar por la verdad, entendiendo que esta verdad es Cristo. De hecho, estos días la lectura del Evangelio dice precisamente eso el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida contemplativa es la mejor parte, ya que la evangelización, las obras de misericordia van a desaparecer, ¿verdad? Cuando sobre todo ya no estemos en esta vida. En cambio, la contemplación no solamente va a permanecer, sino al contrario, va a crecer, es decir, se va a perfeccionar en la vida. También esto va ligado con lo que decíamos. En la vida eterna no pensaremos a Dios o en Dios, ¿verdad?, como lo hacemos ahora. Ahora tenemos que hacer este ejercicio de intelectual, si queremos llamarla así, inclusive afectivo, pero en la eternidad estaremos contemplando a Dios cara a cara. Otro elemento interesante, hablando de la oración, cuando la oración tiene efecto, cuando se hace con afecto, es decir, cuando se involucra toda la vida afectiva de la persona, ¿no? Esto desde lo que llamamos la devotio moderna con Tomás Kempis, para contrarrestar precisamente una espiritualidad muy intelectualista, muy racionalista, pues comenzó a pedir que también en la oración se involucre el afecto o los afectos. También hay personas que limitan la espiritualidad con la parte sentimental. Entonces dicen, yo soy muy espiritual porque cuando hago oración me siento bien, ¿no? Sí, a veces es posible que la oración te fortalezca, tú te sientas, como decimos, bien, pero no hay que buscar esto, ¿verdad? Sino la oración es unirme con Dios, ¿no? Y hay personas que piensan que la espiritualidad no necesita una estructura, ¿verdad? Por eso dicen, no, pues yo soy cristiano, yo soy católico, pero a mi manera. No necesito de la iglesia, no necesito de los sacramentos, ¿verdad?
O hay quienes dicen, no necesitamos de signos, ¿verdad? Es decir, no necesito de los sacramentos, no necesito de los sacerdotes, o piensan que la espiritualidad es algo como muy libre, ¿verdad? Es decir, pues yo sí tengo ganas de hacer oración hoy, entonces sí voy a rezar, sí voy a orar, ¿no? Mañana no tengo ganas, pues no lo hago, ¿no? Y se nos olvida de que la vida espiritual también requiere una disciplina, una constancia. Como dice el dicho, el que persevera alcanza. Y también algo que no se nos debe de olvidar es que uno aprende a hacer oración orando. Uno puede leer miles de libros, de textos sobre la oración, sobre la espiritualidad. Uno puede escuchar 1000 conferencias sobre la oración, la contemplación. Pero si uno no hace la prueba, si uno no hace el ejercicio, si uno no, podemos poner el ejemplo, se zambulle en la oración, pues esto es inútil, es decir, uno se quedará con la idea de la oración o lo que decía Santa Teresa, San Agustín sobre la oración, pero hay que hacer la experiencia personal de Dios. La contemplación exige una labor purificadora, lo que decíamos, que es larga, que es constante. Tenemos toda la vida a hecho. Hay que purificar esta mirada interior. Ahorita, pues inclusive estando en este confinamiento, podemos tener mucho ruido exterior, ruido interior. Hay gente que no puede dormir, hay gente que se siente muy angustiada, muy desesperada. En la contemplación hay que poner atención para abrirnos a la realidad. Yo doy clases en el seminario de filosofía de la religión y precisamente hablaba con mis alumnos en estas clases cómo hay mucha gente que piensa que la vida espiritual es un enajenarse, un salirse de la realidad, un vivir como en una burbuja, en un mundo aparte, y olvidan de que en realidad la oración es una ayuda para vivir mejor esta vida, esta realidad. Un ejercicio ahí que les puse para que comencemos a practicar en lo más sencillo la contemplación, pues es aprender a escuchar a los demás, empezando por los más cercanos. A veces nos cuesta trabajo escuchar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los abuelos, ¿verdad? Yo le he dicho a la gente, ¿no? Cuántas veces a los abuelos le decimos, no, es que ya me sé tu historia, ya me lo contaste, pero qué necesario es escuchar a los demás, ¿no? El Papa Francisco nos pide sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Que tengamos esta labor, este apostolado de la oreja, es decir, de escuchar a los demás. Hace un ratito estaba escuchando a un profesor de filosofía que contaba una experiencia de un muchacho allá en Italia. El chico, pues de plano, no soportaba vivir con sus padres. Y ahorita que comenzó la cuarentena, el confinamiento, pues no le quedó de otra. Entonces él mismo se puso a pensar, bueno, ¿qué actitud o con qué actitud voy a vivir esto? Voy a estar todos estos 40 días o 2 meses o lo que sea, refunfuñando, peleándome, o voy a poner de mi parte, voy a tratar de hacer este esfuerzo de escuchar a mis padres, y eso ha hecho, ¿verdad? Y le ha resultado muy bien. Y también decir que la contemplación es una actitud ante la vida, es decir,
una persona habitualmente pues ya se va volviendo contemplativo, un poquito pues como Felipe nos ha ayudado a todos nosotros a descubrir esto de la importancia de la respiración, que conecte con el corazón, y se va comenzando haciendo como que muy conscientemente esta clase de ejercicios. Lo mismo, ¿verdad? Uno va comenzando con la oración, con la contemplación, hasta que ya se vuelve prácticamente algo automático, algo habitual. No sé si habría alguna pregunta, algún comentario. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero quería ver si alguien más quiere preguntar algo antes. O a lo mejor alguien me gana la pregunta, estaría padre. Adelante, Vero. Yo solo quería preguntarle al padre si nos podría explicar un poquito más acerca de cómo purificar nuestra mirada interior cuando habla de la contemplación. Claro. Ayudarnos a darnos unas claves en eso. Excelente pregunta, Sí, gracias. Mucho gusto, Vero. Sí, hay que recordar lo que dicen las bienaventuranzas. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los limpios de corazón, ¿verdad? Entonces, también la palabra de Dios, pues nos dice que lo que tiene que estar limpio son los ojos, ¿verdad? Pero esta figura bíblica habla más profundo, es decir, la purificación del corazón. Entonces, por eso los padres espirituales recomiendan mucho cuidar lo que uno ve, lo que uno escucha. Obviamente, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente pues eso, compartido de que tristemente están abusando más o han caído en vicios, ¿no? Como por ejemplo la pornografía, ha aumentado toda la cuestión de sobre todo la pornografía infantil, lo cual es muy triste. Y también, pues hasta los mismos especialistas nos dicen que hay que cuidar el grado o la intensidad de noticias que uno escucha, ¿verdad? Porque si uno está todo el día con la televisión o con el Facebook, claro, y es tragedia y es muertos, son enfermos, pues todo eso nos va quitando la paz y la tranquilidad. Son algunas de las recomendaciones que podría hacer para esto que preguntaba Pero. Muchas gracias. Así, Vero. Gracias, sí, muchas gracias, sí. Una pregunta, padre. ¿Sí? Sobre la meditación, pero usando las técnicas del yoga. ¿Es válida? Porque yo oigo mucho como que no es muy bueno para un cristiano utilizar el hacer yoga. Sí. Sí, mire, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo con mis alumnos también platicamos de estos temas, ¿no? De la influencia de las religiones orientales, de la New Age en la vida cristiana, ¿no? Entonces, el yoga como un ejercicio de relajación, inclusive pues físico, es bueno, ¿verdad? El problema es quedarse allá. Es lo que en la vida cristiana damos un paso más, ¿verdad? Me explico, las religiones orientales, sobre todo el budismo zen, ¿qué es lo que buscan o propician? Que uno se libere de tensiones, de angustias, pero ¿para qué? Simplemente para eso, para sentirse uno bien, ¿verdad? Para estar en este estado así como de equilibrio, de paz, ¿verdad? Pero claro, si le empezamos a meter cuestiones religiosas, pues es lo que decimos nosotros, empieza a dar un sincretismo, ¿verdad? Entonces, yo estoy más preocupado porque se alineen mis chakras, para que yo
mi energía se funda con la energía de todo el universo, ¿no? Entonces, en la vida cristiana es muy claro, uno hace todo lo que sea válido siempre y cuando me ayude a encontrarme con Dios y conmigo mismo, ¿verdad? Termino nada más con una reflexión. Ahorita, de hecho, vamos a hacer ya prácticamente un ejercicio. Yo recuerdo cuando hicimos este ejercicio, un doctor, que luego fue sacerdote aquí en Yucatán, me dijo, oye, es que eso que estás haciendo es meditación oriental y no está bien. Y le digo, mira, date cuenta cómo lo que estamos buscando a través de este ejercicio es que tú tengas un encuentro con Dios, ¿verdad? Con una persona, ¿verdad? Con un ser personal, no con alguien abstracto, o simplemente un estado así de vaciamiento interior, no, sino buscamos, propiciamos el encuentro con Dios. Gracias. Mucho gusto. Muy bien, muy buenas preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Hablabas un poco en la parte de la oración que hay que empezar como con la práctica, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta es a lo mejor un poco más directa, es como las oraciones que son como repetitivas, ¿no? Como a lo mejor el Ave María o el Padre Nuestro, podrían ser como los primeros pasos hacia generar ese diálogo, o habría algo que recomendaras para complementar o como un primer paso antes de eso. Claro, sí, por supuesto que todas las llamadas oraciones vocales o los rezos, los que hemos aprendido muchas veces desde niños de memoria, son muy válidos, puesto que contienen verdades. En el caso concreto del Padre Nuestro, el Ave María, pues tienen todo un trasfondo bíblico y teológico. Pero sí, lo que hay que cuidar es no caer en un hábito de repetir casi sin pensar, automático, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo II, en su carta sobre el Rosario, dice precisamente eso, ¿no? Piensa en cada palabra que estás diciendo cuando rezas un Ave María, y pone el ejemplo muy bello de que cada Ave María bien rezada es como una flor, como una rosa. Rosario viene de corona de rosas, que se le entrega al Señor, ¿verdad? Por intercesión de la Santísima Virgen, ¿no? Claro que si uno recita nada más la oración así, sin darse cuenta, sin vivirla, bueno, pues sí, está haciendo uno un paso, pero hay que crecer, ¿verdad? Ayuda mucho, obviamente, conocer las oraciones o el origen de las oraciones. Yo simplemente recomendarles en el Catecismo de la Iglesia Católica, o bien en la versión para jóvenes, el Yucat, se explica palabra por palabra el Padre Nuestro. Y leerlo, entenderlo, ayuda mucho, ¿verdad? Porque ya no nada más dice uno, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No. ¿Por qué estoy diciendo Padre? ¿Por qué digo nuestro y no Padre mío? Porque cada frase tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Y sí, como muy bien me preguntabas, hay muchas maneras de hacer oración. De hecho, inclusive el padre Ignacio Larrañaga, que es un maestro en esto, diseñó los talleres de oración y vida, que son sesiones en la que en cada una se va aprendiendo un método, una forma distinta de hacer oración. Aquí simplemente enlistarles o recomendarles algunas que pues son muy prácticas. La Lectio Divina, que es la lectura de la Biblia, pero detenidamente, ¿no? Tratando de entrar en el texto. Inclusive tú puedes situarte como si fueses un personaje, ¿no? Yo estoy leyendo el pasaje, por ejemplo, de la Pasión de Jesús.
Bueno, yo me voy a sentir en el papel de Pilato o en el papel de Simón, el que carga la cruz, ¿verdad? Y dice San Ignacio de Loyola que hay que hacer una composición de lugar, es decir, métete en el texto, es decir, siente inclusive los aromas, escucha los gritos de la muchedumbre, en fin, que todos tus sentidos entren en este ejercicio. También el repetir jaculatorias es muy bueno. Los antiguos padres llamados del desierto recomendaban eso, ¿verdad? Repetir, repetir y repetir una frase, aunque sea muy sencilla. Por ejemplo, Señor, yo confío en ti, o Señor, tú eres mi luz y mi salvación, y repetirla, pero al mismo ritmo de la respiración, nos va haciendo mucho bien. Y bueno, la contemplación misma de la naturaleza en este periodo, ahorita tenemos una llamada Luna de las Flores, bellísima, pues también sentarte un ratito, contemplar la luna, contemplar la naturaleza. Muchas veces no tenemos tiempo para eso, ya que estamos en nuestra vida viviendo y todo. Y San Francisco de Asís, y con eso termino, meditaba, contemplaba lo más sencillo, ¿verdad? Él pasaba a veces hasta horas deleitándose en una rosa o en una flor silvestre. Y él llegaba a este grado de contemplación, de decir, si esta flor tan sencilla es bella, cuánto más bello será el Creador, cuánto más bello serás tu Señor. Muy bien, muy padre. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta más, pero si alguien quiere hacer otra pregunta. Más que una pregunta, quería hacer una observación. Regreso al tema de la meditación de tipo yoga. Cuando uno hace la meditación yoga, repite algunas palabras. Dice, fueras a India, notarás que es básicamente siempre la misma palabra. Lo que repiten es Ram, Ram, Ram. ¿Qué es Ram? Ram es uno de los dioses de los hindúes. Sin juzgar si también no está mal. Aquí no estoy hablando de la religiosidad, si es bueno o es mala. Cuando nosotros estamos repitiendo Ram, Ram, estamos invocando a un Dios que ni conocemos ni sabemos qué es. Entonces, en la yoga hay una parte física que sí trae beneficios a la parte física, pero en la parte espiritual pues estamos invocando a dioses que ni conocemos, ¿no? Sin juzgar si Dios es bueno o es malo. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, la meditación, ya le explicó el padre, de católico, de cristianos, pues es muy, muy llena y también hacemos básicamente lo mismo. Pero... Excelente, muchas gracias por ese complemento. ¿Alguien más que tiene alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, y parte de lo que buscamos aquí siempre hay esa conexión con lo espiritual y lo físico, lo fisiológico. Entonces, ¿podrías hablarnos a lo mejor de beneficios? ¿Existen beneficios en el organismo por hacer oración? Sí, sí, por supuesto. Está comprobado científicamente que las personas llamadas espirituales, es decir, personas que habitualmente practican la oración, la meditación, ejercicios de contemplación, son personas no solamente más pacíficas, ¿verdad? Personas que saben sobrellevar las adversidades de la vida, sino que inclusive son más saludables. Por allá leía algún estudio, pues, de que las personas, precisamente como en la oración, en la meditación, encuentran una salida buena, productiva, de provecho al estrés contemporáneo, pues inclusive son personas que pueden vivir un poquito más. La oración te va cambiando poco a poco, pero te va cambiando tu carácter, tus actitudes,
tu forma de tratar a los demás. Por eso cuando alguna persona me dice, padre, es que yo tengo un carácter de los 1000 demonios, ¿verdad? Y por todo me molesto, o soy una persona muy negativa, pues la primera recomendación es esa: acércate a Dios, ¿verdad? A lo mejor tienes muchos pleitos internos y también muchas veces estás atado a cosas del pasado que no has perdonado, pero la oración te va ayudando a todo eso, te va ayudando a como que desenganchar, como desatar, ¿verdad? Esos nudos que te atan, que te impiden caminar, que te impiden ser feliz. No, pues pues bastante claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas Adelante. tardes, Elizabeth Morfín. Yo lo que quisiera preguntarle, padre, es, ahorita ¿Sí? que estamos en este encierro, ¿cuáles son las actividades que podríamos hacer para incrementar nuestra espiritualidad? Me queda claro que ahorita nos explicó la contemplación, la oración y bueno, a lo mejor la parte de meditación y sé que a lo mejor hacer ejercicio o mejorar de actitud, pero ¿cómo pudiéramos incrementar nuestra espiritualidad? Claro. Bueno, yo recomiendo mucho la lectura espiritual. Es decir, hay que buscar algún texto, algún librito. Digo, obviamente, en primer lugar, la palabra de Dios, ¿no? Pero también nos puede hacer mucho bien en este tiempo leer algún documento del magisterio de la iglesia, como decíamos, el catecismo, o los escritos de los papas, del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo, que todos están en internet, ahorita es la gran ventaja, pero irlos meditando, leyendo, sobre todo haciéndome esa pregunta, bueno, ¿esto a mí qué me dice? Porque algo que es muy cierto es que por este estado en el que estamos viviendo, pues muchas veces estoy como que bloqueado mentalmente, ¿no? Entonces, no me siento bien, no me siento tranquilo. Yo le envié a Felipe un librito que ojalá luego se los haga llegar, de un monje alemán, Ansel Grun, y pues él dice, yo les voy a compartir lo que he vivido toda mi vida. Es decir, él al ser monje de claustro, pues está habituado a lo que estamos nosotros viviendo, ¿no? Que es lo mismo que desde que empezó la pandemia ha circulado, bueno, yo lo he visto sobre todo en el Facebook, ¿no? Como las religiosas contemplativas, pues dan estas recomendaciones. Y bueno, este monje que aquí está colocando Felipe, dice, pues encuentra un espacio. Dice, yo vivo en una celda pequeñísima, donde tengo solamente unos cuantos libros, mi cama, un escritorio y ya está, ¿no? Pero yo en el mismo cuarto he creado un espacio que es mi espacio donde yo me encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, pues, invitarles a esto. Ahorita hay muchos autores espirituales muy buenos. Uno de ellos es Ansel Grun, otro Henry Nouwen, que escribió algo bellísimo sobre el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. De hecho, Henry Nouwen utiliza el método de contemplar una obra de arte, en este caso una pintura, y bueno, todo lo que esa pintura, el arte, la misma música, por eso se habla de la musicoterapia, puede ayudarme para hacer mi oración. Y nada más, pues sí, no desanimarse, ¿no? Yo siempre comparto el testimonio de la gran Santa Teresa de Jesús, que siendo una religiosa dedicada a la oración ante el Santísimo, muchos años de su vida los pasó en lo que ella llama la sequedad espiritual. Es decir, sentía que le estaba rezando a la pared, o sea, no sentía a Dios, sentía que perdía el tiempo, pero ¿cuál es el mérito? Que perseveró y entonces el Señor la premió con altos grados de contemplación. Esta es una constante en la vida de los santos, ¿no?
Y es un poquito lo que yo les decía, a la oración hay que empezarle poquito a poquito, todos los días. Y bueno, comenzamos con poco tiempo y podemos ir subiendo de intensidad hasta que llega el momento que uno mismo se da cuenta y dice, se me fue el tiempo, ¿verdad? No me di cuenta y ya pasó media hora, una hora y no no me di cuenta, pero me he llenado de Dios. Muchas Mucho gracias, gusto. padre. Qué padre comentario. Pues así buscamos que sea la oración, ¿no? Y por eso es importante con lo que dices, que sea con, como decías, con mucha, a ver, vamos a buscar la palabra correcta aquí que nos compartías, que se tiene que ser con afecto, ¿no? Con mucho afecto. Muy padre. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, si nadie más tiene preguntas, vamos a partir de hacer la coherencia. El padre nos va a hacer el favor de llevarnos en este ejercicio de coherencia. El padre también ya hizo el taller y es alguien que lo practica y ha participado de las sesiones aquí con nosotros. Entonces nos va a llevar por esta sesión desde su muy particular punto de vista, ¿no? Entonces, pues adelante, padre, somos todo oídos y todo corazón. Gracias. Bien. Bueno, pues lo primero es invitarles a que adopten una posición cómoda, que no haya tensión en su cuerpo. Si uno está sentado, tratar de colocar las manos en una posición pues sobre las piernas ayuda mucho, cerrar los ojos y lentamente comenzar a respirar, darnos cuenta de nuestra respiración. Inhalar, dejar que el aire vaya llenando todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Ve un poquito sintiendo desde abajo tus pies, tus piernas, el estómago. Siente cómo tu corazón late, cómo bombea sangre a todo tu cuerpo. Siente cómo el aire va entrando, te va relajando, tranquilizando. Piensa cómo al exhalar uno va expulsando pues las toxinas, todo lo negativo. Piensa en ese cerebro que el Señor te ha dado, un cerebro maravilloso, una máquina increíble. Piensa también cómo tu corazón, tu respiración no se detienen. Desde que tú estás en el vientre de tu madre, comenzó ese corazoncito a darte vida. Y como dice la Biblia, hasta el final de la vida, cuando se detenga el corazón, pues es cuando la vida terminará. Y ahora, pues te invito a salir un poquito de ti y ayudados por la imaginación, piensa en un bosque o piensa en una playa tranquila, contempla el mar, el sol, siente cómo la brisa
te pega, te tranquiliza. En el libro de los Reyes se cuenta que el profeta Elías estaba esperando que Dios pase por su vida. Vino una tormenta, vino un terremoto y Dios no estaba allá, sino cuando vino una brisa suave, el profeta se cubrió, puesto que nadie puede ver a Dios, sobre todo en la mentalidad del Antiguo Testamento, y es cuando se encontró con el Señor. Y ahora te invito a que tengas un momentito de encuentro con Dios. Imagínatelo como tú quieras. Puede ser como una luz muy intensa, puede ser la imagen religiosa que más te conmueve, por ejemplo, el Señor de la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero piensa que este Dios es amor. Como dice San Juan en su carta y también el Papa Benedicto lo recalcó, Dios es amor, Deus caritas est. Entonces, en estos momentos estás solamente tú y Dios. Salúdalo, preséntate, pues dile que estás agradecido por este momento, que a lo mejor el Señor hace tiempo lo esperaba, pero tú no le habías dado el tiempo al Señor. Y puedes comenzar a decirle al Señor qué es lo que traes en estos momentos en tu interior, en tu corazón, tus angustias, tus miedos, tus preocupaciones. Dale gracias al Señor por lo que has vivido hasta el día de hoy. Muchos se lamentan por lo que no tienen, por lo que no pueden, pero te invito a ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que sí tienes y tal vez otros no tienen? ¿Qué has aprendido de este confinamiento? ¿Qué has ganado? Y también platícale al Señor tus planes, tus sueños, tus proyectos, tus deseos. ¿Qué quieres que ocurra en ti ahora, mañana, los próximos días, cuando ya termine este confinamiento? Ahora te invito a no solamente pensar en ti, piensa en los tuyos, tu familia, tus seres queridos. Ya viene el Día de las Mamás, el domingo, y cuántas personas no podrán ver, abrazar, darle un beso a su madre. Piensa en tantas necesidades que hay ahora en el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús fue una religiosa contemplativa que toda su vida, una vida no muy larga, nunca salió de su convento. Pero ella es la patrona de las misiones. Mucha gente se pregunta cómo es posible si Teresita nunca fue a ningún lugar a misionar, porque ella decía que
todas las misiones estaban en su corazón, en su oración, ofreciendo los dolores por la enfermedad que le aquejaba. Aprendió a ofrecerlo todo por los misioneros y estaba perfectamente enterada de lo que hacían los misioneros en el Oriente y en otras partes del mundo. Ahora nosotros tenemos esta facilidad de estar más informados, que todo esto que has escuchado, visto, te han platicado, te sirva también para tu oración. Son esos signos de los tiempos que nos toca vivir. Y preguntarnos, bueno, ¿por qué a mí el Señor me está pidiendo vivir este confinamiento en estas circunstancias, con estas personas? Porque tal vez mis padres, mis abuelos, bisabuelos, nunca lo pensaron y nunca lo vivieron. ¿Por qué yo sí? ¿Por qué el Señor a mí me está pidiendo vivir esto? Recordar que Dios nunca se equivoca. Dios sabe perfectamente lo que hace. Pues desgraciadamente el tiempo ahora sí nos come. Así que comienza a despedirte del Señor, pero prométele que pronto otra vez lo vas a volver a encontrar, vas a platicar con Él. A lo mejor muchas cosas ahorita quedaron pendientes, te hizo falta tiempo, te hizo falta pensar en más personas, pero pues es un ejercicio. Es una probadita, una muestra de cómo en estos próximos días, todos los días, puedes hacer un tiempo como este para encontrarte con Dios, para hablar con el Señor. Ve cómo Dios se aleja y tú también pues ya vas regresando a ti mismo. Comienza nuevamente a sentir tu respiración, tu circulación, tu digestión, cada una de las partes de tu cuerpo. Y lentamente ve abriendo los ojos, ve lo que te rodea y espero que en ti no solamente haya un sentimiento de calma, de paz, de tranquilidad, de bienestar, sino sobre todo de agradecimiento, de gratitud. Que te hayas sentido un momentito amado por Dios, que nunca nos abandona, y que este amor puedas compartirlo con los que más te rodean. Pues muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo le fue? ¿Cambió algo? ¿Algo fue diferente? Obvio, lo que platicaste con Dios es entre tú y Él, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes después de esto? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nieves. Hola. Pues bueno, sí, yo me sentí muy bien. La verdad es que nunca había hecho un ejercicio así como este. Fue un sentimiento muy agradable.
sí, o sea, sí sentí ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento con Dios, el sí poder verlo, el imaginármelo así, o sea, sola en un lugar muy agradable y pues con él ahí. Fue muy bonito. Ay, qué padre. Muchas gracias, Nieves. Yo quisiera comentar mientras alguien más se anima, ¿no? Que sobre todo en la contemplación, las palabras quedan cortas. Hay cosas que no puede explicar o uno quisiera decir mucho, pero pues hasta eso mucho queda las palabras cortas, ¿verdad? Por eso los grandes místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hablaban en forma poética, porque era la manera de que ellos podían de alguna manera compartir un poquito de lo mucho que habían vivido. ¿Alguien más quiere compartirnos? Bueno, yo quería darle las gracias, Padre, porque siempre estos encuentros con el Señor son de son muy reconfortantes y más en estos tiempos. Entonces, en mi caso particular sí fue un encuentro muy lindo y creo que ayuda mucho llevar así las cosas como hemos tratado de tener esta coherencia de corazón y mente. Creo que nos ayuda a tener este encuentro más profundo, ¿no? Y que nos pone en un estado tal vez como lo decía, ¿no? Que se requiere mucho afecto en la oración, ¿no? Entonces estamos con más apertura amorosa para acercarnos al Señor y poder hablar más, ¿no? Expresarnos con mayor sinceridad y apertura, ¿no? Entonces, muy hermoso el encuentro. Muchas gracias. Gracias a ti, Vero. Y recomendarles también que, pues más al ratito, tal vez antes de dormir, pongan por escrito esto que han vivido, pónganle la fecha. Hay que hacer como un diario espiritual, ¿verdad? Porque vendrán días donde yo me sienta muy vacío, donde me sienta muy triste, me sienta muy angustiada, muy preocupada. Retoma tu diario espiritual, ¿verdad? Esto que viví, por qué lo viví, qué me dejó el Señor, inclusive lo que decíamos al final, ¿no? Qué pendientitos tengo para mi oración, para hablar con Dios, por resolver, qué me dijo el Señor, en fin. Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría comentar primero que nada muchas gracias por este momento. Después me quedan dos cosas de aprendizaje muy profundo. Uno es que a veces es más fácil de lo que nos imaginamos poder iniciar y mantenernos en un proceso de búsqueda para enriquecer nuestra espiritualidad. Luego a veces la queremos ser muy complicada y no debe ser tanto, debe ser más fácil. Y lo otro que es vital, yo creo me quedó muy grabado lo que dijo el Padre, es si no logramos una disciplina en este camino, pues no llegaremos muy lejos en el camino. Entonces esto para mí, estas dos cosas son vitales. Muchas gracias. Muy bien, Guillermo. Yo recuerdo un sacerdote que una vez nos dio unos ejercicios espirituales. Nos decía precisamente eso, tú escríbele a Dios todo lo que tú sientas, lo que tú quieras. No te pongas a buscar las palabras porque a veces dice uno, bueno, ¿y cómo voy a dirigirme con Dios? Esto no lo puedo decir. Y decía este sacerdote, ¿no? Inclusive si quieres, si necesitas sacar, ¿verdad? Tu coraje, Señor, pero que me lleva, estoy muy disgustado, estoy muy triste, díselo al Señor, ¿verdad? Vas a ver que desahogarte con el Señor te hace mucho bien. Excelente. Sí, yo quisiera complementar, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algo que quisiera observar o... Buenas noches. Adelante. Adelante, Víctor. Perdón, ya te corté la inspiración. Buenas noches a todos.
Pues primero que nada, al padre, muchas gracias por el momento y es un gusto volverle a ver. Fíjese que no le veía desde que nos hizo favor de oficiar la misa por la primera comunión de mis hijos, que eso fue hace como 6 años. Y me dio mucho gusto verle. Gracias, gracias. Y pues disfruté mucho del momento, ¿no? Está todos los días listos porque uno no pasa como día, entonces hay que Creo que si apaga su cámara se escuchará un poquito mejor, porque se corta el audio. Sí, Víctor, si quieres, creo que hasta no se salió. A ver. No se salió. ¿Ya llegó? A ver si... A ver, ahora sí. Parece que te escuchamos. Pues bueno, que muy contento y muy agradecido por este momento. Me da gusto volverle a ver. Y sí, yo también creo que estos son de pequeños pasos en esta escalera de la vida, de poco a poco irse conectando y hacer un plan de vida para poder tener estas oraciones constantes y con encuentros con el Señor, ¿no? Yo tuve mucha oportunidad de agradecer muchas cosas, de darme cuenta que soy un afortunado por todo lo que tengo y tratar de ver siempre las cosas con mayor positividad, ¿no? Ver todas las cosas buenas y no detenerme en lo que probablemente es algo malo para mí, porque resulta que hay personas que realmente la están pasando muy mal y yo la verdad sí soy un bendecido y lo agradezco. Y muchísimas gracias por este tiempo. No, con mucho gusto, con mucho gusto. A mí siempre me gusta repetirle a la gente, ¿no? Porque hay gente que dice, es que yo no tengo nada para dar, ¿no? Sí tienes, ¿verdad? Y piensa como la gente más sencilla, más humilde, siempre nos da lecciones, ¿verdad? Aquí en la parroquia donde estoy hay gente, pues eso, muy pobre, pero por ejemplo han venido y me han dicho, padre, yo soy un anciano, cobré pues lo que me dan, realmente no necesito tanto para vivir, tenga, ¿verdad? Aquí le doy pues para los gastos, ¿verdad? Que sabemos que ahorita que no hay misas, que no hay servicios, pues se necesitan, ¿verdad? Entonces, esos son esos detalles que realmente uno se da cuenta cómo Dios no te abandona, ¿verdad? Y la gente más sencilla siempre, pues tiene mucho que enseñarnos y transmitirnos. Definitivamente. Muy bien. Entonces, pues yo solamente quería complementar un poco y ya como para cierre. Todos los días nos reunimos de 8 a 8:30, 8:40, de repente a lo mejor nos pasamos un poquito de tiempo y hacemos este ejercicio de coherencia. Y de una manera física, ¿no? Por no permanecer en la espiritual, conectamos, llevamos nuestra conciencia a nuestro campo magnético. Y este campo magnético lo transmitimos de una manera parece como muy práctica a las personas que primero, pues siempre lo hacemos primero a las personas a lo mejor que están en nuestras casas, a las personas que más queremos, o las que están más cerca, y luego vamos a las que están más lejos. Y de repente, parte de lo que yo he venido pensando estos días, y por eso era importante que estuviera aquí, de repente se me figura que nos quedamos en una visión como terrenal de lo que estamos haciendo. Y el venir a hablar de oración y hacer este ejercicio con usted, más bien le da una visión sobrenatural, una visión realmente espiritual a esto que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, todos los días de 8 a 8:30, nuestras casas están llenas de coherencia, pero también pues, están llenas de Dios, porque al final estamos sintiendo ese amor, estamos sintiendo esa gratitud, ese aprecio,
y luego lo estamos llevando y compartiendo con las personas que nosotros queremos, con las que queremos compartirlo, ¿no? Entonces, pues a los que vienen diario, pues gracias igual por estar aquí nuevamente y vamos a seguir diario y bueno, ahora con a lo mejor una visión un poquito más sobrenatural de lo que hacemos diario. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle, Padre. ¿Alguien más si tiene algo que comentar? Muchas gracias, Padre Federico. Si alguien quisiera a lo mejor, no sé, Padre, si puedo decir esto, pero si alguien quisiera que le comparta los datos del Padre para que quieran platicar con él o hacerle alguna otra pregunta, otra duda. Mônica, tienes el micrófono abierto. Mônica Lampe, você tem um microfone aberto. Você quer falar alguma coisa? Sim. Gratidão. Fiquei feliz de ter entrado, ainda que no finalzinho, para ouvir falar de Deus, né? É muito bom saber que vocês estão se reunindo e abrindo esse espaço, né, para aprofundar a conexão, juntando a ciência com o sagrado, né? E foi muito bom, muito grata, ainda que no finalzinho. Depois vou me organizar com os horários aqui para chegar a tempo e voltar a participar dos grupos aí do México, que são muito bons. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão. Muchas gracias. Y sí, lo que dice es justamente que está agradecida por este espacio donde juntamos la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Y la verdad es que yo también estoy muy contento y cómo se han ido moviendo las cosas. Solo pido a Dios que tenga más fortaleza todavía, ¿no? Eso es. Y bueno, pues como tenemos costumbre, pues voy a abrir los micrófonos. Si no hay nadie más que tenga algo que comentar, voy a abrir los micrófonos y pues le damos gracias al Padre, aunque se oiga así medio atrabancado. Entonces, muchas gracias, Padre. Nada, a ti, a todos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Padre. A seguir adelante en este confinamiento, sacarle provecho. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Felipe. Gracias. Igualmente, bendiciones. Muitas bênçãos. Bendiciones para todos. Gracias, Eli. Estoy viendo su mensaje apenas. Gracias. Víctor. Bendecida por este Gratidão. Gracias, Nieve. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Felipe. Gracias. como los niños chiquitos, no me quiero ir, pero bueno, me quiero casar con esa sensación tan grande. Gracias. Justo, que descansen. Llévate esta sensación y llévala a todo el mundo, Eli. Hoy van a dormir muy bien, van a verlo. Bien. Gracias. Bye.